Buenas tardes, amigos, hermanos, Dios los bendiga. Esta tarde les traigo la palabra del Señor. Vamos a seguir con la serie que ayer estuvimos viendo, que fue que vimos Jesús y la limosna. Yo le puse otro título, pero realmente lo que buscamos aprender era que lo que nos enseña la palabra era que debemos de dejar de ser hipócritas en la vida, de realmente ser lo que somos delante de todo y en todo lugar, porque Dios todo lo está mirando, todo lo está observando, todo lo está guardando, todo lo está notando en los libros de los cielos. Vemos que hay libros de libros, según en Apocalipsis nos dice que hay libros y solo hay un libro de la vida, y que los libros fueron abiertos. Ya espero al final de los tiempos, cuando aquellas personas que no se encontraron inscritos en ese libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte después de esta muerte, es la muerte espiritual. Aunque cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos físicamente, espiritualmente muertos hacia Dios, porque el pecado desde Adán y Eva nos trajo esas consecuencias. Me acuerdo yo que antes de ser cristiano maldecía mucho a Eva, hablaba mucho mal de ella, pero con el tiempo entendí que no debía hacerlo, porque ellos fueron nuestros primeros padres. Entonces desde ahí comenzaron todos los pecados, el pecado original como tal, desde ahí viene. Ese pecado no se va hasta que no morimos, ahí siempre va a permanecer, sino que es Cristo el que realmente nos limpia de todo pecado y de todo mal. Siempre vamos a tener ganas y deseos de pecar, pero con Cristo va a ser mucho más fácil avanzar y salir. Entonces vemos que una persona hipócrita era una persona de doble moral, una persona que decía una cosa y hacía otra. Vemos que también cuando regalamos cosas hacia los demás, por ejemplo en este momento dar plata, dar una sonrisa, dar una palabra de parte de Dios, y no contarle a otros realmente lo que hacemos solo para vanagloriarnos, para robarle la gloria a Dios. Eso era lo que ellos hacían, que dice acá la palabra que cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hacía tu derecha, lo que no sepa la otra persona lo que realmente estábamos haciendo, sino hacerlo normalmente solamente para Dios. Y cuando estamos dando un pequeño repaso de lo que vimos ayer, ¿no? Dice que cuando oremos hay que entrar a nuestro cuarto y cerrar las puertas, orar al Padre que está en los cielos, y Él, como nos ve en secreto, pues nos recompensa en público, porque lo estamos haciendo en secreto, de corazón hacia Dios, no mostrándonos hacia los demás. Claro que en la iglesia nos enseña que debemos de orar así en voz alta, sino que hay iglesias que realmente ya sobrepasan lo que dice la palabra. No hay que gritar, hay que hablar con Él nomás, porque usted qué gana con gritar. Cuando alguien no le hace caso a uno es porque usted no tiene autoridad, pero no hay necesidad de gritar, porque es que si usted grita, usted muestra la falta de autoridad. Entonces debemos desde hablar suavemente, de guiarlos. Si no nos entienden, pues dejarlos, algún día entenderán las cosas que uno les comparte. Y también nos enseñaba que no hay que usar vanas repeticiones, como la iglesia tradicional, que nos enseña a repetir el Padre Nuestro, la Ave María, repetir todas esas cosas que no están en la palabra de Dios. El Padre Nuestro sí está, y hoy vamos a ver que no hay que cogerlo como lo cogen ellos, de repetir y repetir. ¿Por qué? Porque es un modelo a seguir en el cual debemos de tomarlo. Y pues si quieren, acompáñenme hoy a San Mateo capítulo 6 versículo 10. Vamos a leer solo hasta el 15, del versículo 10 al versículo 15, que dice: venga tu reino. No, mentiras, en el versículo 9 vamos a leerlo. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos que lo que realmente Cristo nos vino a enseñar es cómo debemos de orar nosotros a Dios por medio de Él, porque eso precisamente fue lo que nos vino a mostrar. Entonces vemos que podemos observar que dice en el primer versículo que se ora al Padre que está en los cielos. En otros términos es Dios.
que habita, o sea, esto es un modelo que yo entendí de cómo debemos de orar, dice, porque todos oramos diferente, el Espíritu es el que nos enseña a orar, porque nadie sabe orar, sino que dice la palabra que el mismo Espíritu es el que intercede y el que nos enseña. Entonces dice, tú que habitas en lo eterno, tú que estás separado de los hombres, o sea, del pecado del hombre, pero unido cuando te buscan de corazón, o sea, Él se une a nosotros cuando realmente nosotros lo buscamos, viene a vivir dentro de nosotros, el creador del universo viene a vivir dentro de nosotros. Apartado de los pecadores y para siempre tu nombre es santo, o sea, eso es lo que podemos ver en santificado sea tu nombre, que tu nombre es santo, tu nombre es bueno, tu nombre es puro, tu nombre es admirable, o sea, podemos glorificar el nombre del Señor. Ahí estamos ya aplicando la oración del Padre Nuestro, no como les dije al principio, de coger y repetir cada rato. En 1 Juan 2:15 dicen, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él, en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Entonces vemos que una persona, si ama al mundo, si ama las cosas que hay en el mundo, ¿cuáles son las cosas que hay en el mundo? Pues el robo, el adulterio, la fornicación, las máquinas, los vicios, cigarrillos, la marihuana, las malas palabras, las malas costumbres hacia nuestros padres, todas esas cosas. Entonces dice que el amor del Padre no está. Pues lógicamente no está porque esta persona no ha sido salva todavía, no se ha arrepentido de sus pecados. Solamente cuando se arrepiente y busca a Cristo de corazón, ahí es donde va a encontrar a ese Padre amoroso, a ese Padre eterno. Entonces vemos que en el 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que tu reino venga a mi vida, eso es lo que realmente debemos de decirle. Venga tu reino a nuestras vidas, que seas tú cambiando mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de hablar hacia los demás, delante de los hombres. Necesito que tú habites en mí, Señor. O sea, pidiéndole realmente que venga a nuestras vidas, porque Él nos oye en todo momento cuando lo hacemos de corazón. Y me enseñes a hacer tu voluntad, como lo haces en el cielo, me guíes a hacer tu voluntad en la tierra. Así como Dios hace su voluntad en el cielo, nos guía a nosotros a hacer su voluntad en esta tierra. Ya no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Por eso morimos a nuestro ego, a nuestro yo, y dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Que sea Él el que realmente gobierne nuestros pensamientos, aunque van a haber momentos en los que nos vamos a nos vamos a descarriar por el pecado o por los pensamientos que Satanás trae. Por eso debemos cubrirnos y orar para que Dios nos guarde de todo mal, de todo peligro. Entonces esa es la voluntad del cielo, esa es la voluntad del cielo. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque acá seguimos leyendo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos que hay personas que realmente echan fuera demonios. O sea, hay iglesias que hacen esto, que echan fuera demonios, que profetizan en el nombre de Jesús, pero realmente no son cristianos, sino que tienen apariencia de piedad. Son ovejas vestidas de lobos. Entonces ahorita en la iglesia hay muchas personas así. Realmente debemos tener cuidado, todo más de los hermanos. Bueno, de los que se dicen realmente hermanos, porque un hermano de espíritu no va a hacer eso. Entonces eso es lo que nos enseña, o sea, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es vivir la palabra de Dios como está escrita aquí. Debemos de seguirla. Esto no es un libro de los millones de los volúmenes que hay de libros. Este es el libro de la verdad, el libro de la vida, el libro que nos puede ayudar a salir de esa ignorancia que tenemos. El único que nos ayuda a salir. En el versículo 11 dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. Entonces, ¿cómo debemos de ir a Cristo a pedir todos los días el pan en la mañana? Porque eso es antes de salir del trabajo, no en las noches. Hay que agradecerle en la mañana por un nuevo día de vida, por un nuevo día de misericordia, por un nuevo día de trabajo, por un nuevo día con mi familia. Si tenemos familia, si no la tenemos, pues hay que pedirle a Dios que sane esas heridas, que sane esos dolores que hay en el corazón, porque vemos que en el mundo uno sufre mucho, pero en Cristo uno no sufre. Cuando uno sufre porque entiende muchas cosas y ya las entiendes en el espíritu. Es diferente a vivir en la carne. Y eso es lo que precisamente Cristo nos viene a enseñar. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. O sea, Cristo está diciendo que Él es el pan de vida. Declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre.
un hambre espiritual. Estas palabras que les estoy compartiendo son palabras espirituales de parte de Cristo. Dice, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed de justicia, de tomar venganza, como lo vimos ayer, la justicia. De, ay, no voy a hacerle daño a este porque violó a mi hermana, violó a mi mamá, le metió una puñalada a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, entonces voy a tomar venganza. No, acá dice que a mí viene nunca pasará hambre, o sea que si uno va a Cristo nunca va a pasar hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, porque dice la escritura en Juan 7:38 que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y esa agua viva es el Espíritu Santo que Dios les da a los creyentes, a los verdaderos discípulos, porque no es todo el que diga Señor, Señor, como lo acabamos de leer, sino el verdadero discípulo es el que se mete en oración, en ayuno, el que vive las palabras de Cristo, el que comparte las palabras de Cristo, el que da testimonio en todo lugar. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Acá vemos el pan espiritual que es Cristo, y el pan que necesitamos diario debemos de pedirlo a Dios en oración diariamente, ¿no? En Mateo 4:4, acá observamos que Cristo estaba hablando con Satanás porque él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Entonces fue tentado por Satanás. Dice, Jesús le respondió, escrito está. Siempre le responde Cristo así a Satanás, y así nosotros debemos de responderle al pecado cuando vengan nuestras vidas, cuando vengan esos deseos de pecar. Escrito está. Entonces comenzamos a memorizar la palabra de Dios, comenzamos a pedirle a Dios que nos ayude a salir de ese pecado, de ese mar de sufrimientos. Él es el que nos ayuda. Dice, porque no solo de pan vive el hombre, no solo de la comida que comemos diariamente, no, solamente de eso no vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esto podemos observar que la palabra de Dios es esta misma. Si nosotros la hablamos, la confesamos, realmente la estamos viviendo, la estamos comiendo espiritualmente, ¿no? Para alabarlo y glorificarlo por lo que hizo por nosotros a través de Cristo, que fue lo que nos vino a mostrar. En el versículo 12 dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 6:14 dice, porque si no perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará, tampoco Dios los perdonará a ustedes. Tampoco los perdonará a ustedes su Padre Celestial, porque estamos leyendo la nueva versión internacional, que es un poquito más clara. Entonces vemos que eso es lo que nos enseña el pasaje, que si nosotros nos perdonamos nuestras ofensas, tampoco Dios perdonará nuestras ofensas. Por eso no hay que coger esta oración de cajón, de solo repetir y repetir sin entender lo que se habla. Hay que aplicar lo que dice ahí, vivir lo que dice ahí, lo que nos enseña la misma palabra, ¿no? En Mateo 6:14 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, o sea, contra otra persona que no sea cristiana, o contra mi hermano, ¿no? Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Perdonar, realmente dejar que eso salga de ahí, porque es como un cuchillo que tenemos ahí clavado, y cada vez que no perdonamos, pues nos estamos clavando más el puñal. Debemos de ser libres, debemos dejar que Cristo saque ese cuchillo de ahí y nos haga libres, nos haga realmente como las águilas, que son libres y vuelan tranquilas y miran hacia todo lado y viven tranquilas. Así debemos ser nosotros como hijos de Dios. Eso lo dice en Colosenses 3:13. Dice en Proverbios 28:13, dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Quien deja el pecado, quien deja la fornicación, quien deja el adulterio, quien deja el robo, quien deja las malas palabras, las malas intenciones, los malos deseos, las malas palabras, todas esas cosas, quien las deja halla perdón, se encuentra el perdón de parte de Dios, y solamente lo encuentra en Cristo Jesús, porque Él fue el único que dijo que es el camino, la verdad y la vida. En Hechos 13:38-39 vemos que acá estaba hablando, creo que Pedro creo que estaba hablando acá. Dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Acá estaba hablando a los judíos. Ustedes no pudieron ser justificados, o sea, declarados justos de los pecados que ellos cometían por la ley de Moisés, o sea, por los 10 mandamientos. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. O sea que si nosotros creemos en este momento que Cristo pagó y murió por mis pecados, soy declarado justo inmediatamente. Es un acto. Haga de cuenta usted tener en este momento un documento, un papel, donde están anotadas todos sus pecados, pero una vez ustedes reciben a Cristo, ese acta,
esa hoja donde estaban sus pecados fue anulada, ya se quitó, se borró, porque Cristo lo saldó en esa cruz. Entonces el que realmente no acepta a Cristo, ahí permanece su hoja, al contrario, sigues aumentando. Por eso debemos de ir a orar todos los días al Padre, pedirle perdón. En el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación. ¿Cuál es la tentación? Dios no nos mete en tentación, es al contrario, nosotros somos los que nos metemos, porque en nuestro interior a veces hay deseos de pecar. Y en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Vemos que Satanás no puede tentar a Dios, y él tampoco va a tentar a nadie. O sea, Dios no va a tentar a nadie, va a permitir, que es diferente, las pruebas en uno. Dice en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo de pecar, eso es lo que significa esa palabra, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos que Santiago nos está ilustrando como la mujer cuando va a tener su hijo. Acá lo toma así, pero relacionado con el pecado, que dice que después que ha concebido, después de que nosotros imaginamos en esta cabeza y comenzamos a pensar, vamos a robar, bueno, hoy voy a hacer esto, mañana lo voy a ejecutar así. Entonces uno lo concibe, ya lo piensa, lo medita, dice, y da luz al pecado, o sea, ya lo tiene ahí, listo, a cualquier momento lo va a hacer. Y siendo consumado, da luz a la muerte, o sea, una vez ya lo tengo acá, ya después lo voy a ejecutar. Lo mismo así pasa cuando con el deseo de pecar hacia las mujeres, el deseo de laxivia, creo que es. Dice que si uno mira a una persona, a una mujer para codiciarla, ya está adulterando con ella en el corazón, porque vemos que en nuestra mente podemos dejar que ella se vaya hacia todo lado y podemos pensar cómo está vestida, de qué color lleva sus ojos, bueno, en fin, desvestirla. Entonces eso es lo que nos enseña en este pasaje, que Dios no nos mete en tentación, sino es nuestro deseo de pecar. Dice más, líbranos del mal. ¿Qué es librarnos del mal? Dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12:21. En Efesios 6:11, para uno poder vencer el mal hay que contrarrestar, pero para eso hay que orar y vestirse de toda la armadura de Dios. Como dice en Efesios 6:11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, ante los deseos, ante las cosas del diablo, porque el diablo anda como un león rugiente ahí, con una flecha esperando a quién lanzarle, para poder debilitarlo y hacerlo caer, y que no permanezca en la gracia que Dios le ha dado, sino volverlo a los viejos rodimientos de este mundo, o sea, volverlo a esclavizar con el pecado, porque eso es lo que hace el enemigo, esclavizarnos y volvernos a poner de donde Cristo nos sacó. Si nos sacó de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de las borracheras, de las mujeres, ahí el diablo quiere volvernos a esclavizar, quiere hacernos que nosotros seamos esclavos del pecado, porque sabemos que el que practica el pecado es esclavo del pecado, mas el que no lo practica es libre en el Señor. Dice en Marcos 7:20-23, dice que lo que sale de la persona es lo que contamina al hombre, porque de adentro, o sea, de acá adentro de nuestro corazón, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de donde, de adentro, y contaminan a la persona. Entonces vemos que una vez que nosotros comenzamos a maldecir o a hacer todas estas cosas que nos enseña la palabra, es como si nosotros cuando lo hablamos, eso nos cubre espiritualmente y nos estamos en nosotros mismos, como les compartí ahorita, clavándonos el cuchillo. Y no debemos permitir que pase eso. Al contrario, debemos pedirle a Dios que nos ayude y nos limpie de todo eso. O sea, que eso es lo que nos limpia. Eso es lo que nos ensucia, lo que nosotros hablamos. Tiene poder para ensuciar o tiene poder para bendecir. Que la lengua es la que tiene el poder de todo. En Santiago 3 encontramos eso. Y en Génesis 50:20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacer mal. Acá está hablando José cuando sus hermanos lo vendieron a Egipto, porque vemos que tenían envidia de él porque él había tenido un sueño de 2 estrellas, un sol y una luna. Entonces, y vemos que su padre Jacob lo vestía mucho, lo quería mucho, lo adoraba mucho. Entonces acá dice que ellos pensaron en hacerle mal.
Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Vemos que donde Dios no lo hubiera escogido así, no hubiera podido salvar a su familia, pero que gracias a la soberanía de Dios, él pudo entender estas cosas, porque vemos que era un hombre entregado a Dios, un hombre temeroso de Dios. Primera Tesalonicenses 5:15 dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes sino a todos. Entonces debemos siempre hacer el bien a todo mundo, no hacerle mal por mal. Si alguien me pega, si alguien me agrede, si alguien me lastima, si alguien me ofende, no hay que hacer, hay que bendecirlo. Una vez andaba yo en el centro vendiendo mosquitos, vendiendo esas cositas, son como lucecitas hacia el cielo, y una señora llegó y me rompió un mosquito de esos. Yo no la maldije, si al contrario la bendije, porque ella no sabía lo que estaba haciendo, porque ya le habían hecho la maldad tal vez con eso. Entonces pensó que yo le iba a hacer lo mismo, entonces por eso cogió y lo machucó y me lo rompió, pero no la maldije, al contrario la bendije. Y eso debemos de hacer como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, mostrar realmente las obras de la luz, porque Cristo en este mundo no murió sino por todo eso, murió por el mal que habita en nosotros. Entonces dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Esto dice, creo que en el 13. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? Este mismo que les estoy compartiendo. Dejen sus malas palabras, sus malos caminos, sus malos deseos, y vuélvanse a Dios de todo corazón y encontrarán la vida eterna. Dice: y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas diarias de la vida. No hay que preocuparse: ay, mañana cómo voy a trabajar, y no tengo para el transporte, y no tengo para dejarle a mis hijos, y no tengo para hacer esto o aquello. No hay que preocuparse de estas cosas. Si realmente buscamos a Dios de corazón y hacemos su justicia, todas estas cosas, ¿quién las añade? Dios. En cualquier momento encontraremos plata en la calle, o alguien nos regalará, nos sembrará algo. No hay que preocuparse por las cosas del mundo. Eso hacen los gentiles, los que no conocen a Dios, se preocupan por esas cosas. Pero los hijos de Dios no nos preocupamos por nada, porque si Dios cuida a los pájaros y les da de comer todos los días, ellos no tienen dónde dormir ni dónde descansar. ¿Cuánto más a nosotros, que nos dio la vida, que nos da de su amor, que nos da de su gracia, que nos dio su Hijo en una cruz? Entonces eso es lo que debemos de entender. En Mateo 19:14 Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos, o sea que de quienes se vuelven a ser como niños, en su forma de vivir sin preocuparse de los afanes de esta vida. Vemos que un niño tiene esa característica: él come, él bebe, él no se preocupa por las cosas que han de pasar mañana. Así debemos ser nosotros, tomar conciencia de ser como un niño. En ese sentido, eso es lo que nos enseña Cristo, que debemos ser como un niño para poder tener el reino de Dios en nuestras vidas. Y en el versículo 14 y 15 de Mateo dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces podemos observar que debemos perdonar, así como Cristo nos perdonó en esa cruz a nosotros, siendo pecadores. Dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino y murió y pagó por nuestros pecados. Eso es lo que debemos de hacer. Y para terminar, en Juan 14, 13 y 14 dice que esa es la verdadera oración hacia Dios. Y todo lo que pidáis en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, dice Cristo. Entonces, ¿cómo oramos los cristianos? Padre, en el nombre de Jesús, porque fue el Hijo el que murió, ¿no? Por la intercesión que tenemos por el Espíritu Santo que nos ayuda. En Juan 14:14 dice: si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y en 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, o sea, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿no?, Él nos oye. O sea que si vamos a pedir un carro y Dios sabe que nos vamos a estrellar más adelante, Dios nos lo va a regalar. O si vamos a pedir una mujer y vemos que va a ser muy complicada nuestra vida, no nos lo va a regalar. Al contrario, nos va a dar cosas que nos beneficien. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No importa si estás pasando duras las dificultades, si estás sufriendo, Dios te ama. Dios te dice que te ama en este momento, que Él dio su vida por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el que no cree en Él ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el unigénito de Dios, porque ese es precisamente el pecado imperdonable. A todo aquel que no acepte la ofrenda, el sacrificio que Cristo hizo en esa cruz. Entonces eso ha sido todo por hoy, hermanos. Ya saben, acepta a Cristo en su corazón. No esperen a que Dios los llame a casa y tal vez sean condenados por no haber creído en la palabra de Dios. Mejor obedezcan la palabra de Dios, no obedezcan una religión, porque el mundo está lleno de religiones. El Papa en este momento quiere hacer el ecumenismo, quiere convocar a todas las religiones a una sola religión mundial, y vemos que hacia allá se dirige el mundo. El mundo va cada vez de caída, no vamos de bendición, vamos desde caída. Ahora sí se ven cada vez más cerca los tiempos finales. Podemos ver que todo lo que les compartí aquel día, que dice que en Mateo 24 se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ya están en este momento. Hay falsos cristos en diferentes estados, en diferentes naciones. Eso ha sido todo por hoy. No se les olvide leer la Biblia, orar antes de salir, pedirle a Dios que entre a sus corazones, como les he compartido. Pídanle que vengan a sus vidas, que perdonen sus pecados, que los ayuden a salir de allá, de esa oscuridad en la que andan, porque tenemos un vacío interno que solamente Dios lo llena. Somos un rompecabezas, pero hace falta la pieza principal, y esa pieza es Cristo, y solamente en Él es donde podemos encontrar esa paz, esa tranquilidad, solamente en Él. Dios los bendiga, y mañana estaré subiendo otro video. Suscríbanse al canal, compartan la palabra. Chao.